Hoy la atención del mundo está en Oslo. ¿Por qué? Bueno, pues por el Nobel de la Paz. Había sido una nota muy relevante para toda la región desde que se anunció que la líder opositora venezolana, María Corina Machado, había sido galardonada con el Nobel de la Paz. Y la gran pregunta era si llegaba y si estaba. Hay que decir que ha vivido protegida, ha vivido acechada por el régimen de Nicolás Maduro en los últimos meses, en los últimos años, y ha tenido que estar, escondida. Y por lo menos lo que sabemos esta mañana, después de una llamada con el responsable de los premios Nobel, es que asistiría a Oslo, que no llegaba por una cuestión de logística y de tiempos a la ceremonia, pero que estaría en Oslo. Y es lo que sabemos, y es lo que por lo menos Elías Camaji, a través de su nota del diario El País, así lo titula. Dice: la entrega del Nobel de la Paz queda marcada por la ausencia de María Corina Machado y su misterioso viaje hacia Oslo. Vamos a escuchar parte de las voces sobre este tema. Oyes Risco. I now call upon Ms. Ana Corina Sosa Machado, the daughter of the Nobel Peace Prize laureate for 2025, to step forward to receive the diploma and the gold medal. Peace is ultimately an act of love. This love has already set our future in motion. Venezuela will breathe again. Our journey towards freedom has always lived inside us. We are returning to ourselves. We are returning home. En medio de un mar de dudas, dice la crónica de Elías Camaji en El País, y de emociones encontradas, ha sido la hija de la galardonada Ana Corina Sosa la que ha tenido que dar un paso al frente y recoger el premio en su nombre. La joven, bajo los reflectores de la prensa desde que aterrizó en Oslo, ha confirmado el viaje de Machado a la capital noruega. Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa, y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses. Esto lo dijo, insisto, Ana Corina Sosa durante la ceremonia. La política opositora ha continuado, tiene previsto regresar muy pronto a Venezuela. Más tarde, la líder opositora publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que, junto al video del discurso de su hija, ha confirmado que muy pronto, lo ponemos entre comillas, se reunirá con ella. Esta es la historia de un pueblo y de su largo camino hacia la libertad. Qué honor escuchar mi discurso de aceptación del Premio Nobel de la Paz en la voz de mi hija y saber que muy pronto podré abrazarla a ella y a mi familia de nuevo. En el momento más emotivo de la ceremonia, la hija de Machado ha sido también la encargada de leer el discurso de aceptación en una ceremonia solemne y cargada de emociones. La dirigente opositora dedicó el reconocimiento a quienes han padecido la represión del chavismo. A ellos pertenece este honor, dice, a ellos pertenece este día, a ellos pertenece el futuro. La crisis venezolana ha sido la otra gran protagonista de la ceremonia del Nobel, en un discurso que ha sorprendido por el tono y las duras críticas que ha lanzado contra el gobierno de Nicolás Maduro. El presidente del Comité Noruego ha hecho un crudo retrato de la represión del chavismo. Mientras estamos aquí sentados en el ayuntamiento de Oslo, hay personas inocentes encerradas en celdas oscuras en Venezuela. No pueden oír los discursos de hoy, solo los gritos de los presos que están siendo torturados. Señor Maduro, acepte los resultados de las elecciones y renuncie, agregó el presidente del Comité Noruego. Y escuchaba el análisis de Luis Carlos Díaz. Ojalá tengamos la suerte de poder hablar con él. La verdad es que las comunicaciones se están complicando. Pero decía a través de redes sociales algo muy interesante sobre cómo la ceremonia del Nobel de la Paz quitaba los reflectores, dice, de este conflicto entre Estados Unidos y Venezuela específicamente, sino que lo abría al mundo. Y para él era muy importante este posicionamiento del presidente del Comité Noruego. Luis Carlos, se dio todo para que estuvieras esta tarde con nosotros, esta noche para ti. Estás desde Oslo. ¿Cómo estás, Luis Carlos Díaz?
Muy buenas noches, un abrazo gigante desde Oslo, querido Risco. A menos 1 grado centígrado estamos acá, esperando además los sucesos de las próximas horas, porque si el día fue emocionante, imagínate que le hayan dicho a la gente que en la madrugada no solamente llega María Corina Machado, sino que va a estar en el balcón del Grand Hotel. Así que la gente se está preparando, primero con una cena y distintas reuniones de la diáspora venezolana, y además se prepara para ir en la madrugada a verla. Para nosotros, la prensa, ya la gente del Premio Nobel nos ha enviado una comunicación diciendo que mañana liberemos la agenda, que va a ser la rueda de prensa y que nos van a avisar la hora exacta con 2 horas de antelación. Así que, bueno, la expectativa es gigantesca, pero además el balance del día es muy positivo, porque los noruegos no solamente entregaron un premio Nobel de la Paz, sino que además, para mí, lo más importante es que entregaron un relato, entregaron una manera de entender lo que ocurre en Venezuela, cosa que nos hacía muchísima falta a los venezolanos, que en el mundo pues no les creían lo que estaba pasando en el país. Qué importante lo que dices, y creo que y es lo que has mencionado a través de tus redes sociales. Hemos caído en esta polarización de estar entre Estados Unidos y Venezuela. ¿Qué se puede? ¿Qué es este conflicto? ¿Se va a atrever Estados Unidos? ¿Qué contesta Venezuela? Cuando dices, oye, hay un telón de fondo de una represión, de la persecución por parte del gobierno de Nicolás Maduro, de un robo electoral también a todas luces. En fin, lo que dices es el comité noruego lo que expone es la verdadera crisis y tragedia que se vive en Venezuela, y que le quita, digamos, esta importancia a este conflicto entre Estados Unidos y Venezuela nada más. Lo abre al mundo, Luis Carlos. Sí, y lo puedo explicar de esta manera. El foco no es Venezuela-Estados Unidos. El foco es autoritarismos y democracias. Sí. ¿Y qué puede hacer el mundo democrático contra los autoritarismos? Porque si te descuidas, si los dejas solos, si crees que además eso es un problema de la gente y ya, primero, por un lado, ocurre lo que le pasó a los venezolanos. Más de 1.000 presos políticos, más de 220 niños detenidos y torturados por agentes de Nicolás Maduro bajo su orden, prostitución forzada de presos políticos, como está ocurriendo en Venezuela y lo documentó la ONU y hoy se denunció en Oslo. Si tú descuidas a una sociedad, pasa eso, porque además los civiles pueden protestar, pueden votar, pueden dialogar, pero si del otro lado lo que hay es gente que asesina, desaparece y tortura, pues por supuesto que el marco civil se cierra bastante. Entonces, lo que hicieron los noruegos fue llevar esto al plano de autoritarismos y democracia. Y además advirtieron que los autoritarismos cooperan entre ellos. Ellos trabajan con China, con Rusia, con Irán, con Corea del Norte, y con eso se van fortaleciendo. En América Latina, por supuesto, Cuba, Nicaragua, Venezuela y sus amigos. Entonces, llevarlo a este plano, lo que hace es advertirle al resto de las sociedades, la noruega, la europea, la latinoamericana, la mexicana, que no hay que descuidar las instituciones, que no hay que perder la separación de poderes, que no hay que perder la autonomía del Poder Judicial o de los órganos electorales. Esos mensajes son importantes porque, como dijo Ana Corina Machado en el mensaje de María Corina, cuando los venezolanos nos dimos cuenta, ya era muy tarde. Entonces, esta solidaridad noruega lo que hace es convertir la causa venezolana en algo multilateral, y eso es lo fundamental del día de hoy. Sí, y lo repitieron hasta el cansancio, la presencia también, aparte de prensa venezolana, del esfuerzo de algunos familiares, de personas que están detenidas, que han sido perseguidas por el régimen de Nicolás Maduro, también presentes en Oslo, Luis Carlos. Sí, en este momento estoy en uno de los eventos nocturnos con el Comité del Premio Nobel y por supuesto por eso escuchan los aplausos de fondo. Para nosotros ha sido conmovedor, para los venezolanos, pero también fue muy importante estar en la plaza central de Oslo y que llegara gente con las banderas de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia, de Argentina, y decir, estamos con ustedes y queremos también que los autoritarismos vayan cayendo en todas partes del mundo. Esto como marco es importante, pero hay otra cosa, y es que los mexicanos que nos estén escuchando tomen en cuenta que Venezuela tiene al menos 100 presos políticos extranjeros, que incluyen un mexicano. Y hay que ver las acciones que México va a hacer por sus ciudadanos. Y también, Dame un segundo, Luis Carlos. Dame un segundo. Vamos a una pausa y regresamos hasta Oslo con Luis Carlos Díaz, periodista y activista.
24 minutos. Gracias, Luis Carlos, por mantenerte en la línea. Estamos hablando con Luis Carlos Díaz, defensor de derechos humanos, pero también una extraordinaria fuente y voz de lo que ha ocurrido en Venezuela desde hace tantos años. Luis Carlos, te lo agradecemos siempre el poder platicar contigo de lo que sucede, los diferentes movimientos políticos, elecciones robadas, pero también de eso, de que no has callado en tantos años y hoy estás desde Oslo en este día histórico para Venezuela, para la región, con el otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado. Nos contabas un poco de esto, de lo que has vivido por allá, Luis Carlos. Sí, querido amigo, y además en todos estos años de cobertura recordarás que hablaba como periodista y corresponsal desde Caracas, recordarás además que estuve preso en el año 2019 y fui llevado a un centro de tortura y me desaparecieron y le negaron mi paradero a mi familia y a mis amigos y me mantuvieron en un juicio por 3 años. Así que hoy escuchar en el discurso del Nobel, primero, que la lucha de los venezolanos ha sido una lucha de paz y democracia cuando yo la he vivido. Y segundo, hablar de casos concretos de víctimas de crímenes de lesa humanidad, cuando son mis compañeros, cuando conozco muchos de los casos que nombraron hoy, para mí fue más que conmovedor. Era entender que lo que se ha hecho tiene sentido y que la lucha de los venezolanos ha sido democrática, ha recorrido todos los caminos civiles y, por supuesto, el país, al estar secuestrado de manera violenta por gente que tortura, que encarcela la disidencia, pues te muestra un poco el momento. Y yo creo que justo es la buena fotografía de entender que María Corina Machado, aunque tuviese el deseo de venir a recoger su premio, pues la dictadura no se lo permitía. Y al haber hecho esta operación, que quizás en democracia entenderemos cómo fue, porque en este momento no se puede revelar los métodos de extracción por la seguridad de todos, pues te darás cuenta que todo su equipo, toda la gente que trabaja con ella, está o muerta, o en el exilio, o presa, o en la clandestinidad. Y eso es lo que se juega en Venezuela. Hoy, para que lo sepas, querido, los medios de comunicación en Venezuela, televisión y radio, recibieron amenazas directas para no mostrar absolutamente nada del premio. Estaba prohibido, y de hecho 2 periodistas, Shirley Barnaghi y Luis Olavarrieta, cuando se anunció que María Corina era la ganadora hace un par de meses, ellos fueron separados de su cargo en radios venezolanas solamente por leer la noticia. Entonces hoy la gente se enteró por redes, por WhatsApp, por TikTok, que está bloqueado en Venezuela, Twitter también, y con eso la fiesta ha sido en Venezuela y global. Así que esta solidaridad que se está viviendo para nosotros es fundamental, porque así también despolarizamos esta discusión de que se trata solamente de Estados Unidos y Venezuela, o esta mentira que los noruegos hoy reclamaron, y lo dijo con mucha fuerza George, que fue como el vocero, que era decir, esto es propaganda, están mintiendo cuando dicen que los venezolanos son de ultraderecha, son unos fascistas que quieren la invasión de su país. En realidad quieren libertad y necesitan del mundo para presionar. Porque aunque en México algunos nos hayan dicho, porque me ha pasado, que todo se resuelve con diálogo interno, en Venezuela hemos hecho 8 procesos de diálogo y el último lo mediaron los noruegos y el chavismo mintió, manipuló, inhabilitó a la candidata y aún así se robó las elecciones. Por eso se entiende lo que estamos viviendo ahora. Luis Carlos, pues para nosotros es muy importante eso, ponerte el micrófono y agradecerte siempre esta comunicación. Te molestaremos en los próximos días para seguir este proceso, lo que será esta madrugada. Se promete que en las próximas horas podría llegar María Corina Machado a Oslo. Es algo que ya anunció su propia hija, que ella misma le comunicó al presidente de la Academia o del Comité Noruego, y además este informe que nos das se ha anunciado desde el Comité Noruego a la prensa nacional e internacional, que tengan agenda libre el día de mañana, porque seguramente habrá una conferencia de prensa desde la voz de la nueva y de la galardonada Nobel de la Paz. Así que estaremos en esta conversación y te molestaremos en las próximas horas. Gracias, Luis Carlos, por estar con nosotros. Gracias a ti. Para mí va a ser volver a ver a María Corina desde agosto del año pasado, la última vez que salió a la calle y que pudimos hacer la cobertura, y volver a verla ahora del otro lado del planeta recibiendo el Nobel de la Paz. Es increíble. Gracias, Luis Carlos. Te mando un abrazo. Vale, un abrazo. Un abrazo. Es Luis Carlos Díaz. Es periodista, es activista, perseguido también. Y sí, nos acordamos de la manera en la que fue apresado. Tratábamos de hablar con sus cercanos, con sus amigos, con su familia. Nadie sabía dónde estaba, y hoy cuenta esta historia desde Oslo.
Vamos a lo que sigue.